Si comparto esta historia contigo, tal vez me veas diferente después, pero siento que debo hacerlo. Hay vivencias que no podemos dejar en el olvido, experiencias que necesitan ser contadas para evitar que se repitan. Me llamo Doña Brígida, tengo 77 años y guardo muchas historias en mi memoria. Algunas son alegres, otras divertidas, pero esta no es una de ellas. Antes de empezar, me gustaría saber desde qué rincón de México me estás acompañando. Si te gusta mi historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, me ayudaría muchísimo. La gente me ve ahora como una señora mayor con el cabello recogido, las manos marcadas por el tiempo y una mirada serena. Piensan que mi vida se ha limitado a preparar tortillas para mis nietos, mantener la casa y ver pasar los días. Pero desconocen el camino que tuve que recorrer para estar aquí hoy. Crecí en Chilpancingo, Guerrero, en los años 70, cuando la vida era muy diferente. No teníamos comodidades, ni siquiera una televisión. Mi madre lavaba ajeno, mi padre solo trabajaba cuando se le antojaba, y su presencia era lo más difícil de sobrellevar en casa. Don Heriberto, mi padre, hablaba poco pero su voz retumbaba, sus manos eran duras, siempre con ese aroma a alcohol que lo acompañaba, y su mirada era suficiente para que todos bajáramos la cabeza. Cuando caminaba por la calle, hasta los vecinos se apartaban, nadie se atrevía a contradecirlo. Desde muy pequeña, vi cómo trataba mal a mi madre. Presencié todo, escuché todo, pero me sentía impotente, así eran las cosas en aquellos tiempos. Mi madre Socorro decía que el matrimonio traía alegrías y penas, aunque a ella solo le tocaron las penas. La vida me hizo crecer antes de tiempo. A los 9 años ya cocinaba las tortillas, trapeaba la casa y cuidaba a mi hermano pequeño, Gerardo. Cuando él llegó al mundo, mi madre estaba muy débil, así que fui yo quien lo atendió desde el primer día, quien lo arrullaba cuando lloraba en la noche. Me juré que nadie le haría daño a mi hermanito, pero fue una promesa que no pude mantener. Nuestro hogar era una casa humilde en las orillas de Chilpancingo, cerca del río. No era de material, sino de lámina, de esas que se estremecen con el viento fuerte. Tenía 3 espacios. La cocina, el cuarto de mis padres y el rinconcito donde dormíamos Gerardo y yo. Mi madre Socorro era una mujer delgada, con el rostro marcado por el cansancio, siempre usando sus vestidos floreados y sus huaraches gastados. Sonreía poco, pero cuando lo hacía, iluminaba todo a su alrededor. Gerardo era como un rayito de sol, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa, siempre contando historias de aventuras y lugares mágicos. Me encantaba escucharlo porque en su imaginación vivíamos en un palacio. Pero bastaba escuchar la puerta abrirse con fuerza y los pasos de mi padre para que ese mundo de fantasía se desvaneciera. Todos nos poníamos tensos, la comida debía estar lista y su vaso nunca vacío. Cuando llegaba afectado por el alcohol, reinaba el silencio. Y cuando estaba en sus 5 sentidos era peor, porque sus acciones eran más severas, y nosotros lo aceptábamos porque ¿qué más podíamos hacer? Al cumplir 12 años, empecé a notar cambios preocupantes. Mi hermano, que solía dormir tranquilo, comenzó a tener malos sueños. Se despertaba llorando en la noche. Cuando le preguntaba qué pasaba, solo me abrazaba diciendo que no podía contarme. Al principio pensé que era el miedo natural hacia nuestro padre. Después de todo, ¿quién no le temería? Pero con el tiempo, me di cuenta de que había algo más profundo. Gerardo empezó a esconderse cuando él llegaba. Si antes corría a jugar en el patio, ahora permanecía callado. Si antes buscaba los brazos de mamá, ahora se quedaba inmóvil en una esquina, como un pequeño colibrí asustado. Una noche, un ruido me despertó. Eran pasos en el pasillo, algo inusual ya que mi padre siempre dormía profundamente a esas horas. Me levanté sigilosamente y salí de mi cuarto. Aunque el pasillo estaba oscuro, vi luz saliendo de la habitación de mis padres. Lo que presencié en ese momento quedó grabado para siempre en mi memoria. Mi madre sentada en un rincón, abrazándose a sí misma mientras lloraba en silencio, y mi hermano Gerardo temblando. Esa noche, algo dentro de mí se quebró para siempre. Sostuve a Gerardo hasta que se durmió, pero yo permanecí despierta, escuchando cada sonido de la casa,
sintiendo la presencia amenazante al otro lado de la pared. En ese momento, supe que teníamos que irnos. ¿Pero cómo? ¿A dónde? ¿Cómo convencer a mi madre, que parecía haber perdido toda esperanza? Los días siguientes fueron una pesadilla. Observé cómo mi madre evitaba mirar cuando mi padre se acercaba a Gerardo, cómo apretaba sus manos cuando lo llamaba. Una noche, después de acostar a mi hermano, encontré a mi madre en la cocina lavando trastes. «Necesitamos irnos», le dije. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en el fregadero. «Mamá, ¿entiendes lo que está pasando?» Cerró los ojos. «No puedo». «¿A dónde iríamos?» Cualquier lugar será mejor que aquí. Cuando finalmente me miró, vi algo que nunca había visto en ella. No era miedo a él, era miedo al cambio, miedo a tomar acción. Esa noche, mientras él dormía, comenzamos a planear nuestra huida. Hay heridas que no se ven, dolores que no hacen ruido, pero que destrozan el alma en silencio. Todo cambió después de esa noche. Ya sabía que mi vida era diferente a la de otras niñas, pero ver a mi hermano en esa situación me oprimía el corazón. Gerardo siempre había sido como un rayito de esperanza en nuestra casa. Era de esos niños que convertían cualquier momento en una aventura. Los días más oscuros se iluminaban cuando inventaba historias con sus carritos viejos o cuando salíamos a juntar limones en el patio. Pero después de aquella noche, Gerardo cambió. Ya no jugaba, casi no hablaba, su risa se apagó. Su silencio me helaba la sangre. Si antes corría por toda la casa, ahora buscaba esconderse en los rincones. Si antes me abrazaba constantemente, ahora evitaba cualquier contacto. Y cuando mi padre estaba cerca, se encogía tanto que parecía querer desaparecer. Mi madre lo notaba. Estoy segura. La veía observar a Gerardo por la casa, retorcerse las manos en el delantal cuando mi padre lo llamaba, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Ella lo sabía, pero no actuaba. Quería gritarle, preguntarle por qué permitía esto en nuestra casa. Pero entendía la razón, el miedo la paralizaba. Mi padre siempre había sido severo con todos. Vi a mi madre pasar días en cama por sus maltratos. Vi las marcas que intentaba ocultar bajo sus rebozos. Escuché su llanto ahogado en las noches. Mi madre también estaba atrapada, y lo peor era que nadie en el pueblo se atrevería a ayudarnos. Seguí intentando hacer que Gerardo jugara, contarle cuentos como antes. Pero un día, mientras acomodaba sus carritos en el suelo invitándolo a jugar conmigo, me miró fijamente y dijo: «Ya no quiero jugar más». Sus palabras me dolieron profundamente. «Pero si siempre te ha gustado jugar». Él movió la cabeza. «Ya no soy un niño». Gerardo apenas tenía 7 años, y ya había perdido su inocencia. Sentí un nudo en la garganta, pero me contuve. No podía quebrarme, tenía que ser fuerte por él. «Todavía eres pequeño, Gerardo. Puedes seguir jugando». Él solo se encogió de hombros, y entendí que si no actuaba pronto, mi hermanito se perdería por completo. Esa noche me senté junto a su cama mientras dormía. Se movía inquieto, murmuraba entre sueños y tenía pesadillas frecuentes. De repente, comenzó a llorar dormido. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y su cuerpo temblaba. No pude soportarlo más. Tomé su manita y le hice una promesa. «Te voy a sacar de aquí, Gerardo, te lo juro». Aunque dormía, apretó mi mano y supe que no podíamos esperar más. Al día siguiente, esperé a que mi padre saliera a trabajar y fui a la cocina donde mi madre lavaba los trastes. «Mamá, tenemos que irnos». Se quedó inmóvil, de espaldas, tallando el mismo plato una y otra vez. «¿A dónde iríamos, hija? No tenemos a nadie, no tenemos a dónde ir. Cualquier lugar es mejor que aquí». Siguió fregando el plato, lo dejó en el fregadero y suspiró profundamente. Luego, en voz baja, dijo algo que nunca olvidaré: «Nos puede lastimar». «Mi cuidadora». Mi madre tenía razón. Mi padre no era alguien que permitiera que algo se le escapara. Si intentábamos huir y nos encontraba. No quería ni pensarlo, pero quedarnos era peor. Debemos intentarlo. Si no lo hacemos ahora, nunca podremos. Mi madre se volteó hacia mí,
con los ojos hinchados y el rostro marcado por los años de sufrimiento. Me tomó el rostro entre sus manos temblorosas. ¿Estás segura? Asentí y así comenzamos a planear nuestra salida. Desde pequeña supe que mi padre no era una buena persona. Lo noté cuando vi a mi madre temblar al escuchar su voz, cuando me regañaba sin motivo, cuando nos trataba con dureza. Pero lo que le hacía a Gerardo era diferente. En nuestra casa, el miedo era como una sombra constante. Se sentía en cada rincón, en cada mirada esquivada, en cada respiro contenido cuando oíamos la puerta abrirse al atardecer. La llegada de mi padre del trabajo era el momento más difícil del día. Teníamos que medir cada movimiento, cada palabra. Cualquier cosa podía molestarlo, y cuando se enojaba, alguien sufría las consecuencias. Aprendí a pasar desapercibida, a mantener la casa como él quería, a servir la comida sin mirarlo, a guardar silencio. Pero Gerardo era muy pequeño y por más que lo intentaba, no sabía cómo esconderse. Al principio, mi padre apenas notaba a Gerardo, pero conforme fue creciendo, algo cambió. Lo vi en su manera de mirarlo, en cómo lo llamaba con un tono distinto, en cómo insistía en que se sentara junto a él durante la cena. Mi madre también lo notaba, yo veía cómo ella observaba todo, pero ninguna decía nada. Gerardo comenzó a cambiar. Ya no quería dormir solo en nuestra habitación, siempre encontraba la manera de terminar en la cama de mamá, abrazándola como buscando protección. Cada vez que esto pasaba, al día siguiente mi padre estaba más irritable. Tiraba cosas, gritaba, decía que estábamos malcriando al niño. Una noche, Gerardo despertó gritando. Me asusté, intenté calmarlo, pero estaba muy alterado, llorando y temblando. Entre sollozos, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. No dejes que venga. Por favor. Me quedé paralizada, intentando consolarlo, pero entendiendo el terrible significado de sus palabras. Y supe en ese momento que si no salíamos de esa casa, mi hermanito no tendría un futuro. El temor me invadía, pero algo me mantenía firme, la necesidad de protegerlo. Sin embargo, ¿cómo ser valiente en una situación así? No era tan simple como salir por la puerta. No teníamos familia que nos apoyara, ni ahorros, ni un lugar seguro. Mi padre tenía el control absoluto de todo, desde el último peso que entraba a la casa hasta los movimientos de mi madre. Aún así, empezamos a idear un plan. Mi madre tuvo la idea de guardar una parte del dinero que ganaba lavando ropa para las vecinas. No era mucho, apenas unas moneditas. Durante la semana, mientras ella las escondía en un pequeño hueco del colchón, yo también empecé a juntar. Guardaba el cambio que encontraba en los pantalones de mi padre cuando lavaba. Era arriesgado, si nos descubría, las consecuencias serían graves, pero no había otra manera. Las cosas se complicaron cuando él comenzó a notar cambios. Ocurrió un domingo. Mi padre solía tomar más los domingos, pasaba las horas sentado en el patio, hablando solo. Pero esa noche actuó diferente. Se sentó a la mesa, jugando con el cubierto, mirando a mi madre de una forma que me heló la sangre. Hay algo raro en ti, soltó de repente. Mi madre guardó silencio. Dio un golpe en la mesa. Sí, algo extraño. Tú y esta muchachita. Me miró fijamente. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué están tramando ustedes? Mi madre intentó sonreír, actuar normal, pero él ya sospechaba. El peligro era inminente y esa noche, Gerardo no durmió en su cama. Me desperté en la madrugada y no lo encontré. Mi corazón latía con fuerza. Corrí a la sala. Nada. La puerta del cuarto de mis padres estaba cerrada. Me quedé ahí parada, conteniendo la respiración, temblando, sin atreverme a entrar. Al día siguiente, Gerardo apenas hablaba, evitaba mirarnos, pero sobre todo, tenía un silencio que me partía el alma. Ese día mi madre tomó la decisión. No importaba cómo, teníamos que irnos antes de que fuera tarde. Nunca la había visto así de decidida, con tanto miedo en sus ojos. Sabíamos que si no nos íbamos esa noche, quizás nunca podríamos hacerlo. La huida tenía que ser ya. Esa mañana mi madre estuvo callada, solo me miraba diferente, como guardando mi imagen.
Al anochecer, su rostro estaba blanco y sus ojos hinchados de no dormir. Sabía que tenía miedo. Yo también, pero ya no había vuelta atrás. Gerardo amaneció igual de silencioso. Estaba más pálido que de costumbre y ni siquiera tocó sus chilaquiles con frijoles. Se quedó sentado, encogido en la silla, con sus manitas entrelazadas como buscando sostenerse. Mi padre se comportaba distinto. Se levantó tarde, más tranquilo de lo normal, con la mirada pesada. Lo observaba discretamente, tratando de adivinar si presentía algo, si sabía lo que planeábamos. Mi madre fingía que todo estaba normal, pero era difícil engañar a alguien que siempre buscaba motivos para regañarnos. Salió más tarde a trabajar, deteniéndose un momento en la puerta antes de cruzar el patio y perderse en la calle empedrada. Nos quedamos inmóviles, esperando que se alejaran sus pasos. Entonces mi madre me miró. Ahora. Mi corazón se detuvo. Ya no era un plan, una idea lejana, era real. El tiempo apremiaba. Mi madre sacó del colchón los pocos billetes que habíamos guardado estos meses. Era poco, pero era todo lo que teníamos. Fui por nuestra ropa más abrigada, unas tortillas y una botella de agua. Gerardo obedecía sin preguntar, como ausente. Mi madre fue a casa de doña Carmen por un bulto de ropa que había dejado ahí. Doña Carmen era la única vecina que nos miraba con compasión, aunque nunca intervino. Era evidente que comprendía nuestra situación. Todos en el vecindario lo sabían, pero guardaban silencio. Al regresar mi madre, el atardecer comenzaba a teñir el cielo cuando descubrimos algo inquietante. Mi padre había faltado al trabajo. Permanecía inmóvil en el portal, observando fijamente la calle, con un cigarro entre los dedos. No visitó la cantina ni salió con sus amigos. Simplemente esperaba. Mi madre quedó paralizada. Observé cómo comenzó a temblar, cómo sus ojos reflejaban angustia. De alguna manera, él había descubierto nuestros planes. No comprendo cómo lo supo, si escuchó alguna conversación o notó algo diferente en nosotros, pero lo presentía. Ahora nos encontrábamos atrapados. La oscuridad llegaba lentamente, trayendo consigo una sensación sofocante. Mi madre intentaba aparentar normalidad, pero sus manos estaban heladas. Gerardo permanecía quieto, sin pronunciar palabra. Sentía mi corazón latir con fuerza. Mi padre cenó en silencio, pero al terminar, dejó los cubiertos sobre la mesa con firmeza y miró a mi madre. Todos a dormir temprano hoy. Esas palabras me alarmaron. Mi madre asintió, mientras el color abandonaba su rostro. Comprendí el significado. Aseguraría las puertas, impediría nuestra partida. Y al caer la noche, Gerardo estaría en peligro. Mi madre y yo intercambiamos miradas, entendiendo que debíamos actuar de inmediato. Tomé la mano de Gerardo, sintiendo su pulso acelerado. Mi madre se levantó despacio, dirigiéndose hacia la estufa como si fuera a calentar agua. Mi padre observaba cada movimiento desde su silla, bebiendo su refresco. En ese instante, mi madre hizo algo inesperado, dejó caer la tetera. El estruendo resonó en la cocina mientras el agua se esparcía. Mi padre se incorporó molesto, protestando. Mi madre me miró fijamente. Vance. Sujeté con fuerza a Gerardo y salimos corriendo por la puerta trasera. El aire fresco golpeó nuestros rostros mientras la voz de mi padre retumbaba como un trueno. Corríamos sin mirar atrás. El patio parecía interminable, el sendero resbaladizo. Gerardo tropezó, casi cae, pero lo sostuve y seguimos adelante. Escapamos gritos. Mi padre vociferaba, la puerta se cerró con estruendo y mi madre respondía. Mi corazón se aceleró, temía por ella. Pero sus voces se fueron alejando. No pude contener las lágrimas al ver a Gerardo. Lloraba porque dejamos a mi madre atrás, sin saber si volveríamos a encontrarnos. Pero principalmente, lloraba de alivio porque mi hermano estaría seguro. La brisa nocturna era helada, levantaba polvo del camino y cada paso requería un enorme esfuerzo. Pero no podíamos detenernos, no podía soltar a Gerardo, no podíamos voltear. El miedo nos impulsaba como si mi padre pudiera alcanzarnos en cualquier momento.
Gerardo respiraba con dificultad entre sollozos. Sabía que estaba asustado. ¿Pero qué alternativa teníamos? Imposible detenernos a descansar. Observaba los alrededores, intentando orientarme en la oscuridad. No teníamos hogar al cual volver, ni destino fijo, así que continuamos corriendo. La ciudad se encontraba distante, pero conocía el camino. Durante años, cuando mi madre me enviaba por medicinas a la farmacia o pan a la tienda, memorizaba las calles. Sabía dónde comenzaban las casas, dónde estaba la delegación, donde el pavimento reemplazaba la tierra. Pero ahora todo parecía más lejano. Solo se escuchaban nuestros pasos y respiración agitada en el silencio nocturno. Ocasionalmente, el ladrido de un perro me sobresaltaba, temiendo que alguien pudiera oírnos. Gerardo empezaba a tropezar más seguido. Un poco más, susurré, apretando su mano. Debemos continuar. Sin responder, me seguía, dominado por el miedo y el cansancio. No sabía qué nos deparaba el destino al llegar a la ciudad, si encontraríamos ayuda o si volveríamos a ver a mi madre. La incertidumbre nos consumía, pero seguíamos adelante sin detenernos. Los minutos se arrastraban como horas mientras avanzábamos por el camino. Por fin, las luces de la ciudad aparecieron ante nosotros como un faro de esperanza. Mi corazón dio un vuelco, pero surgió otra preocupación. ¿Dónde buscaríamos refugio? No podíamos quedarnos en la calle hasta el amanecer. Necesitábamos un lugar seguro. Observé las calles solitarias. Las casas estaban cerradas. Ninguna luz brillaba en las ventanas. El silencio era absoluto. De pronto, recordó Donna Carmen. Era nuestra vecina de confianza. Y tenía una hermana que vivía cerca de aquí. Una vez, mientras acompañaba a mi madre a entregar ropa limpia, escuché mencionar que su hermana tenía una casita junto a la iglesia. Era nuestra única esperanza. Tomé la mano de Gerardo con firmeza y caminamos por las calles oscuras, intentando orientarme. Su pequeño corazón latía acelerado, el temor aún visible en su rostro. A cada momento imaginaba escuchar pasos detrás de nosotros, temiendo que las sombras nos alcanzaran. Pero las calles permanecían desiertas y silenciosas. Después de caminar un rato, divisé la iglesia en lo alto de la colina y, a su lado, una casa modesta con un pequeño jardín. Habíamos llegado. Me acerqué despacio y observé la vivienda. Todo estaba a oscuras. Toqué la puerta con manos temblorosas. Silencio. Volví a tocar, esta vez con más decisión. Al cabo de un momento, una luz tenue iluminó el interior. Se escucharon pasos acercándose. La puerta se entreabrió. Era una señora delgada, con el cabello recogido y mirada cautelosa. ¿Quién es? Me armé de valor. Necesitamos su ayuda. Me observó detenidamente, evaluando nuestra situación. Gerardo se escondía tras de mí. La puerta se abrió un poco más. ¿Quién los mandó? Doña Carmen, respondí con voz temblorosa. Es nuestra vecina. Ella nos miró con atención, como buscando la verdad en nuestras palabras, y finalmente abrió la puerta por completo. Pasen. Mi pierna tembla bon. Empujé suavemente a Gerardo hacia adentro, y al cruzar el umbral, sentí que podía respirar de nuevo. Aunque el miedo no nos abandonaba. La señora nos guió hasta la cocina y nos sentó a la mesa. Cuéntenme qué pasó. Sabía que no podía revelar toda la verdad. Quizás si lo hacía, dudaría en ayudarnos. En casa hay problemas, murmuré con un nudo en la garganta. Tuvimos que salir. Se suponía que mi madre nos alcanzaría, pero la voz se me quebró. Su expresión se suavizó. ¿Tienen a dónde ir? Negué con la cabeza. Ella guardó silencio, considerando la situación. Luego suspiró. Pueden quedarse esta noche. Mañana veremos qué hacer. Quería llorar de agradecimiento, caer de rodillas, pero solo pude tomar la mano de Gerardo y susurrar. Estaremos bien. Él me miró, sus ojos aún reflejaban temor, pero por primera vez en mucho tiempo, brillaba una chispa de esperanza. La cocina de Doña Guadalupe, hermana de Doña Carmen, tenía un aroma reconfortante a café recién hecho y madera antigua. El reloj de pared marcaba el tiempo con su suave tic-tac,
llenando el silencio. Gerardo y yo permanecíamos sentados juntos, respirando profundamente, tratando de asimilar nuestra situación. La noche parecía más profunda desde dentro, como si el miedo nos hubiera seguido hasta aquí. Cada ruido exterior hacía que mi corazón saltara. Sabía que las cosas no terminarían así de fácil. Doña Guadalupe colocó 2 tazas de café humeante frente a nosotros. Sostuve la mía con ambas manos, buscando en su calor algo de consuelo para el frío que sentía por dentro. La habitación del fondo está disponible, dijo con voz serena pero firme. Asentí, sin atreverme a mirarla directamente. ¿Y tu madre?, preguntó. ¿Dónde está ella? Ojalá supiera la respuesta. Mi madre quedó en casa. No sabía si estaba bien, si estaría a salvo. La preocupación me consumía por dentro, pero mantuve la compostura. Solo apreté el borde de la taza y susurré, ella vendrá pronto. Doña Guadalupe permaneció en silencio, observándome con atención, como tratando de entender nuestra situación. Deberían tomar un baño antes de descansar. Se ven muy agotados del camino. No supe qué responder. Era cierto, habíamos caminado tanto. Acompañé a Gerardo al baño y, por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hermano relajarse un poco. El agua tibia pareció llevarse algo de su angustia mientras se aseaba con cuidado. Quería decirle palabras de consuelo, asegurarle que todo mejoraría, pero ¿cómo hacer promesas sin estar segura de nada? Después del baño regresamos a la cocina, donde doña Guadalupe ya había preparado 2 colchones en el cuarto del fondo. La cama crujía un poco, pero era mucho mejor que el suelo duro al que estábamos acostumbrados. Gerardo se acostó primero, sus ojos aún mostraban inquietud. «¿Mamá nos encontrará?», preguntó quedito. Sentí un nudo en la garganta. «Sí», le aseguré, aunque la duda me atormentaba. Tomó mi mano y cerró los ojos. Yo no pude dormir. Me quedé despierta escuchando cada ruido de la noche, las ramas moviéndose afuera, los coches pasando por la calle. Cada sonido hacía que mi corazón saltara. ¿Y si alguien nos encontraba? ¿Qué pasaría si tocaran a la puerta en medio de la noche? El miedo me hizo sentarme en la cama, abrazando mis rodillas. Extrañaba tanto a mi madre, deseaba verla aparecer con su cabello despeinado y su mirada dulce. Pero la incertidumbre sobre su bienestar me atormentaba. Cerré los ojos e intenté calmar mi respiración. Esa noche elevé una oración diferente. No pedí por cosas materiales ni por un futuro mejor. Solo rogué porque mi madre estuviera a salvo, que pudiera salir de esa situación y que nos volviéramos a encontrar pronto. El cansancio finalmente me venció, y entre sueños inquietos, vi a mi madre. En mi sueño, ella caminaba hacia nosotros, alejándose de todo lo malo. Al amanecer, desperté con el cuerpo adolorido del largo camino recorrido. El colchón era suave, pero mi mente estaba pesada con preocupaciones. Lo primero que hice fue mirar a Gerardo. Dormía tranquilo, aunque sus puñitos seguían cerrados contra su pecho, como protegiéndose hasta en sueños. Respiré hondo, recordando dónde estábamos, habíamos escapado, pero mi madre seguía allá. La habitación era pequeña, con una ventanita de madera entreabierta. El aire fresco de la mañana me hizo estremecer. Afuera, la ciudad despertaba, perros ladrando, coches pasando, el silbato de algún vendedor madrugador. Arropé bien a Gerardo y me levanté despacio, mis piernas aún resentidas por la caminata. Salí del cuarto sin hacer ruido. Doña Guadalupe ya estaba en la cocina, vestida con un sencillo vestido floreado, su cabello recogido en un chongo, preparando café de olla. El aroma reconfortant llenaba el aire. Me miró en silencio unos momentos, luego sirvió una taza y la puso en la mesa. «Siéntate, Majida». Obedecí, mis manos rodeando la taza caliente. Doña Guadalupe acercó una silla y se sentó frente a mí. «¿Qué piensas hacer ahora?». La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué haría? Solo había pensado en huir, no en el después. Bajé la mirada, esperanzada en que mi madre nos encontraría pronto. Doña Guadalupe me observó y sentí que me sonrojaba. ¿Y si no puede venir? Tragué con dificultad. Era la pregunta que tanto temía. ¿Y si mi madre no lograba encontrarnos? Las lágrimas amenazaban con salir, pero me contuve.
No podía quebrarme, no ahora. Ella suspiró y tomó un sorbo de su café. No pueden quedarse aquí por mucho tiempo. Sus palabras me causaron una profunda tristeza. Lo entendía perfectamente, pero escucharlo en voz alta hacía que la realidad fuera más difícil de aceptar. No sabemos a dónde ir, susurré. Doña Guadalupe me observó en silencio por un momento, como meditando sus siguientes palabras. Finalmente, compartió, conozco un convento aquí en la ciudad. Las hermanas religiosas ayudan a niños que necesitan un refugio. Me quedé pensativa. ¿Un convento? Era algo nuevo para mí, pero sabía que no teníamos muchas opciones. Las hermanas podrán cuidarlos mientras encuentran un mejor camino. No lo dijo directamente, pero ambas entendíamos. Quizás pasaría tiempo antes de ver a mi madre. Sostuve la taza de café con más fuerza, buscando consuelo en su calidez. Los llevaré después de comer, mencionó, mientras comenzaba a ordenar la cocina. Me quedé sentada, con sentimientos encontrados. No era nuestro hogar, pero al menos estábamos seguros. Regresé al cuarto, me senté junto al colchón y miré a Gerardo dormir. ¿Estaría mi madre bien? ¿Sabría que logramos salir? Cerré los ojos, intentando alejar los pensamientos negativos. Debía mantenerme fuerte, por Gerardo, por mí y especialmente por mi madre. El día transcurrió lentamente. Después de tantas noches en vela, mi cuerpo pedía descanso, pero mi mente seguía alerta. Cualquier sonido de la calle me sobresaltaba, cada sombra en la ventana me hacía pensar que alguien nos encontraría. Gerardo también estaba intranquilo, incluso cuando jugaba con un carrito viejo que le prestó doña Guadalupe. Sus ojos reflejaban preocupación, como si aún no pudiera sentirse completamente seguro. Doña Guadalupe era reservada, pero notaba cómo nos observaba de reojo, quizás preguntándose si estaba haciendo lo correcto al ayudarnos. Cuando el sol llegó a su punto más alto, finalmente dijo, «Es momento de irnos». Sabía que este momento llegaría, pero aún así sentí un nudo en la garganta. Miré a Gerardo, quien sostenía el carrito entre sus pequeñas manos. No me miró, solo asintió suavemente. Doña Guadalupe se cubrió con un rebozo antes de dirigirse a nosotros. Vámonos. Me levanté despacio y tomé la mano de Gerardo. Él apretó la mía con fuerza, como recordándome que estábamos juntos en esto. Al salir, el sol de mediodía iluminaba intensamente las calles, contrastando con la oscuridad de la noche anterior cuando llegamos sin ser vistos. Los vendedores ambulantes pregonaban sus productos, las señoras platicaban en las puertas de sus casas, los niños jugaban en las calles empolvadas. Todo parecía tan normal, como si nuestra situación fuera solo un mal sueño. Pero era real, y sabía que debíamos ser cautelosos. Queridos amigos, antes de continuar con esta historia, les pido que por favor se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen su like. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de vida. El trayecto al convento fue breve, pero cada paso se sentía como una eternidad. Mi corazón se encogía pensando en mi madre y en la distancia que nos separaba. Al llegar, sentí un escalofrío. El convento era una construcción modesta, con muros blancos y altos, y un portón de hierro que rechinó cuando doña Guadalupe lo empujó. Del patio central llegaba un dulce aroma a flores del jardín. La paz que reinaba en aquel lugar contrastaba enormemente con el bullicio y la agitación de las calles de la ciudad. Al otro extremo del patio, divisamos a dos religiosas, y una de ellas notó nuestra presencia. Era una señora de edad avanzada, con una mirada profunda que reflejaba años de experiencia y sabiduría. Se acercó a nosotros con pasos pausados y nos observó detenidamente. «¿Quiénes son estos pequeños?», preguntó con voz suave pero firme. Doña Guadalupe tomó aire antes de contestar. «Son hijos de una señora que necesita ayuda. Tuvieron que salir de su casa». La religiosa guardó silencio por un momento, mirando a Gerardo, quien se aferró a mi mano y se ocultó tras de mí. En ese instante, vi cómo su expresión se suavizó. Sin hacer más preguntas, simplemente asintió con comprensión. «¿Han comido algo?». Me senté despacio, sintiendo el cansancio en cada músculo. Con un gesto amable nos invitó a pasar,
y al cruzar el umbral, sentí que todo el peso del mundo caía sobre mis hombros. La religiosa nos guió hasta un pequeño comedor donde otras jovencitas, vestidas con ropa sencilla, realizaban sus tareas diarias. El aroma a comida casera inundaba el ambiente. Nos señaló unas sillas y nos pidió que tomáramos asiento. «Esperen aquí, les traeré algo de comer». Gerardo no soltaba mi mano. Observé discretamente a mi alrededor. Algunas niñas nos miraban con curiosidad, pero mantenían su distancia. Era un lugar nuevo, un refugio que pronto se convertiría en nuestro hogar temporal. Momentos después, la religiosa regresó con 2 platos de caldo caliente. El vapor que desprendía y el aroma a verduras frescas despertaron mi apetito. «Adelante, coman», nos animó. Gerardo fue el primero en probar. Sus ojos se humedecieron al primer bocado. Tal vez porque llevábamos días sin probar alimento decente, o quizás porque por primera vez en mucho tiempo podíamos comer con tranquilidad. Con manos temblorosas, tomé mi cuchara y probé el caldo. Era sencillo pero reconfortante, y lo más importante, era para nosotros. Doña Guadalupe permaneció cerca, observándonos en silencio. Cuando Gerardo terminó su segundo bocado, suspiró y miró a la religiosa. «No tienen a dónde ir». La hermana asintió comprensivamente, y en ese momento supe que comenzaría un nuevo capítulo en nuestras vidas. Sin embargo, una pregunta no dejaba de dar vueltas en mi mente. ¿Dónde estaría mi madre? ¿Habría conseguido salir? ¿La volveríamos a ver? El tiempo en el convento transcurría con una calma particular y reconfortante. El profundo silencio solo era interrumpido por los suaves sonidos cotidianos. El delicado roce de las escobas contra el piso de piedra, los dulces cantos durante los rezos matutinos y el suave tintineo de los cubiertos durante las comidas compartidas. Para algunas niñas, este sagrado lugar era su verdadero y único hogar. Para otras, representaba un refugio temporal, un lugar seguro y acogedor mientras encontraban un nuevo rumbo en sus vidas. Para Gerardo y para mí significaba un respiro necesario, aunque la tranquilidad en nuestros corazones no era completa. Desde que llegamos al humilde comedor aquel primer día memorable, una preocupación constante y dolorosa me perseguía sin descanso. ¿Qué había sido de mi querida madre? Quería creer con todas mis fuerzas que pronto nos encontraría, que de alguna manera milagrosa llegaría hasta nosotros. Pero los largos días pasaban sin noticias ni señales. Las bondadosas religiosas nos proporcionaron ropa limpia y cálida, nos enseñaron sus sagradas oraciones y nos dieron una cama confortable, pero nada en este mundo podía llenar el inmenso espacio que mi madre había dejado en nuestros corazones afligidos. Por las noches solitarias, me despertaba inquieta y angustiada, con la mirada perdida en la oscuridad infinita del techo, imaginando una y otra vez lo sucedido aquella terrible noche de nuestra apresurada partida. ¿Mi madre estaría bien y a salvo? ¿Seguiría en nuestra antigua casa? ¿Habría logrado escapar como nosotros? Aunque intentaba mantener la compostura y fortaleza frente a mi pequeño Gerardo, algunas noches las lágrimas silenciosas me traicionaban sin remedio. En el tranquilo convento, me convertí en una más entre tantas niñas desamparadas. Mi doloroso pasado quedó en el umbral de la entrada. Las amables hermanas nos llamaban cariñosamente pequeños ángeles de Dios y nos mantenían ocupados con diversas tareas cotidianas. Ayudábamos diligentemente en la cocina preparando tortillas calientes, cuidábamos con esmero el verde huerto de hierbas aromáticas y manteníamos el espacioso comedor impecable y ordenado. Era una vida sencilla y estructurada, pero mi corazón inquieto anhelaba una sola cosa con desesperación: volver a ver a mi amada madre. Una tarde, mientras doblaba las sábanas recién lavadas en el patio, escuché pasos acelerados sobre el empedrado. Al levantar la vista, distinguí a doña Guadalupe conversando en voz baja con una de las hermanas cerca del portón. Mi corazón dio un vuelco. Dejé las sábanas sobre la mesa y me acerqué presurosa, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Sabe algo de ella?, pregunté con voz temblorosa. Doña Guadalupe me miró con ojos compasivos. Han estado preguntando en el mercado, susurró. Tu papá anda buscándolos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Doña Guadalupe respiró hondo antes de continuar. Está preguntando casa por casa,
diciendo que su esposa y sus hijos desaparecieron, pero la gente guarda silencio, nadie dice nada. El sabor amargo del miedo invadió mi boca cuando pregunté por mi madre. Su silencio fue más doloroso que cualquier respuesta. No sabemos, mijita, nadie la ha visto. Mi corazón se encogió. La hermana, que había permanecido callada, me miró con firmeza. Aquí estás protegida, él no podrá encontrarte. Quise creerle, pero esa noche el miedo me robó el sueño. Cada crujido de las ramas del jardín me sobresaltaba, cada sombra me parecía una amenaza. No podía seguir así, necesitaba saber de mi madre. Entonces tomé una decisión, regresaría al barrio, no a casa, pero lo suficientemente cerca para averiguar algo. Sabía que era arriesgado, pero tenía que intentarlo sin que nadie lo notara. Esta idea de volver me atormentaba desde mi primera noche en el convento. La incertidumbre sobre mi madre me carcomía por dentro. Pero entre el deseo y la acción había un abismo de temor, especialmente sabiendo que mi padre seguía en el pueblo buscándonos. El peligro era real. Si me encontraba, ni siquiera quería pensarlo. Pero la duda sobre mi madre era insoportable. En mi corazón, sentía que estaba viva. Debió haber escapado aquella noche. Las hermanas rezaban por nosotros, pero el silencio sobre mi madre era como un grito constante en mi mente. Decidí que iría sola. Gerardo debía quedarse donde estaba seguro. Ya había visto suficiente sufrimiento, y juré que nadie le haría daño de nuevo. Así que esa noche, cuando el convento dormía y solo se escuchaba el canto de los grillos entre las flores del jardín, me levanté sigilosamente. Gerardo dormía profundamente, abrazando su almohada como si fuera su único consuelo. Lo observé un momento, grabando en mi memoria cada detalle de su carita inocente, antes de ponerme de pie con extremo cuidado. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien lo escuchara. Atravesé el pasillo en silencio, mis pies descalzos sobre el frío piso de piedra. El convento estaba sumido en la quietud, las hermanas descansaban en sus habitaciones y solo una veladora parpadeaba en la capilla. Me acerqué a la puerta principal con pasos cautelosos, cada movimiento era una batalla contra mi propio miedo. De pronto, una voz rompió el silencio. ¿A dónde vas, mi niña? Mi quid petrificada. Al voltear, me encontré con la mirada penetrante de la hermana mayor bajo su velo negro. Necesito encontrar a mi madre, susurré con voz suplicante. La religiosa me observó durante un largo momento, como si pudiera ver a través de mi alma. Después exhaló profundamente. ¿Has pensado en las consecuencias? Un escalofrío recorrió mi espalda. Claro que no deseaba arriesgarme, pero ¿cómo seguir viviendo sin saber de mi madre? Me quedé en silencio, sujetando la puerta con más firmeza, tratando de encontrar valor en mi interior. La hermana avanzó un paso, sin apartar su mirada compasiva. Sabes que el peligro aún existe, ¿verdad? Mi quid inmovo. Volvió a suspirar, acomodando los pliegues de su hábito oscuro. Si decides salir, que el Señor te proteja. Mi quid sorprendida. Me estaba permitiendo marchar. Sin dudar más, empujé suavemente la puerta y me adentré en la calle solitaria, donde el aire fresco del amanecer me envolvió por completo. Las calles vacías parecían diferentes, y cada sombra me hacía estremecer. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pies sabían hacia dónde dirigirse. Nuestro pueblo no era grande, y mi hogar se encontraba después del mercado, cruzando la plaza principal, donde comenzaba el camino de tierra. Avancé junto a las casas cerradas, percibiendo el aroma a rocío mezclado con el humo de los fogones madrugadores. Mientras más me acercaba, más intensa se volvía mi inquietud. ¿Y si me encontraba con él? ¿Si ya había descubierto nuestro escondite? ¿Y mi madre? Sacudí la cabeza, alejando esos pensamientos. Tenía que continuar. La luz del alba comenzaba a iluminar cuando finalmente divisé mi casa, o lo que quedaba de ella. La cerca estaba destrozada, la entrada sin seguro y los cristales rotos. Me detuve en seco, sintiendo que el miedo me paralizaba. ¿Qué había sucedido? Mi respiración se volvió agitada y superficial. Di un paso, luego otro. Al cruzar el patio, encontré la casa abandonada,
con fragmentos de vidrio por todas partes, el mobiliario desordenado, y un ambiente de descuido y tristeza. No había señales de mi madre ni de nadie más. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Dónde estarían? ¿Qué había ocurrido? Me aproximé al dormitorio de mi madre y algo captó mi atención. Un pedazo de tela floreada enganchado en un clavo. Reconocí inmediatamente la tela del vestido que mamá llevaba la noche de nuestra huida. Se me formó un nudo en la garganta. Ella había estado aquí, había intentado escapar y algo no salió bien. De repente, escuché pasos acercándose. Mi corazón se aceleró. Me oculté en un rincón de la habitación, deseando volverme invisible. Los pasos se acercaron más. Y entonces, una voz suave como un murmullo: «Mi niña». Las lágrimas brotaron incluso antes de voltear. Ahí estaba mi madre, lastimada pero con vida. Era ella, aunque lucía diferente. Sus pies descalzos estaban sucios, su vestido desgarrado en algunas partes, su cabello alborotado como si hubiera estado vagando sin descanso. Su rostro se veía demacrado, su tez sin color, sus ojos cansados reflejaban un agotamiento profundo. Pero lo que más me dolió fue ver su mejilla lastimada. Se quedó en el umbral, mirándome como si yo fuera una aparición. Mi voz tembló. «Mamá», fue lo único que pude pronunciar antes de correr a abrazarla. Me refugié en sus brazos y en ese instante, sentí todo el peso de lo vivido. Había estado huyendo, cargando el miedo conmigo, intentando ser valiente por Gerardo, por mí, por ella. Pero ahora, junto a mi madre, toda esa fortaleza se desvaneció. Lloré como una niña pequeña que por fin encuentra consuelo. Sentí sus manos acariciando mi cabeza, sus dedos delgados temblando. «Pensé que te había perdido para siempre». Su voz sonaba débil, quebrada. Apoyó su rostro en mi cabello y percibí que también lloraba. La abracé con más fuerza, temiendo que fuera a desaparecer. «Te buscamos», dije entre sollozos. «Te esperamos tanto tiempo». Ella respiró profundamente y su cuerpo frágil se estremeció. Lo intenté con todas mis fuerzas, mi niña. Me separé un poco para mirarla. «¿Qué pasó, mamá?» Ella se mordió el labio y bajó la mirada. Guardó silencio por un momento, como si necesitara reunir valor. No me dejó ir. Mi corazón se encogió. Cuando ustedes se fueron, se dio cuenta, perdió el control, me encerró en el cuarto. Dijo que te buscaría hasta el fin del mundo. Se pasó los dedos por el rostro, intentando borrar esos recuerdos dolorosos. No pude hacer nada. Estuve encerrada durante días, sin saber de ti, sin saber si habías logrado ponerte a salvo. ¿Cómo lograste salir? Mi voz apenas era un susurro. Ella suspiró, con la mirada perdida en sus memorias. Se quedó dormido en el sillón después de tomar atole. Supe que era mi única oportunidad. Tomó aire antes de continuar. Tomé lo poco que pude y salí por la ventana. Mi corazón latía acelerado y sus palabras me estremecieron. No descansará hasta encontrarnos. Me miró fijamente y vi algo nuevo en sus ojos: valentía. Mi madre, quien siempre había sido tan callada, tan sumisa, ahora mostraba una fortaleza que nunca había visto. «Pero ya no permitiré que nos lastime». Fue la primera vez que la escuché hablar así, y por primera vez creí que podríamos escapar. Tomó mis manos con firmeza. «Debemos encontrar a Gerardo». Asentí, pero antes de poder movernos, escuchamos un sonido, un silbido largo. Se me heló la sangre. Conocía ese sonido. Era él. Los ojos de mi madre se abrieron con terror. Sin pensarlo, corrimos por el patio, atravesando la cerca rota, por el camino. El miedo nos quitaba el aliento mientras corríamos. Si nos encontraba, todo estaría perdido. El miedo tenía su propio sonido, nuestras respiraciones agitadas, nuestros pies descalzos golpeando la tierra seca, las ramas crujiendo bajo nuestros pasos apresurados. Pero lo peor fue escuchar ese silbido largo que cortó la noche como un relámpago. Estaba cerca. Mi madre apretó mi mano con tanta fuerza que sentí sus uñas. Temblaba, pero no dejaba de correr. Corría como si nuestra vida dependiera de ello. Mi corazón golpeaba en mi pecho, en mi garganta, en mis sienes. Me faltaba el aire,
El sudor se mezclaba con el polvo en mi frente. Mi madre buscaba desesperadamente un refugio, pero estábamos en campo abierto. Si nos veía, no tendríamos escape. Podía sentir su presencia detrás, sin necesidad de voltear. El aroma a pulque, su sombra amenazante. Nos perseguía. Mi madre me guió hacia un lado y seguimos un sendero. La hierba nos raspaba, los arbustos nos arañaban los tobillos, pero teníamos que seguir. Necesitábamos desaparecer. Nuestros pasos se perdían entre los sonidos del monte. Solo escuchábamos las hojas moviéndose, los grillos cantando a lo lejos, nuestras respiraciones entrecortadas. Y entonces, lo que más temíamos, pasos pesados detrás de nosotros, demasiado fuertes para ser el viento. Mi madre se detuvo de golpe y me escondió detrás de un árbol grueso. Cubrió mi boca con su mano, ahogando cualquier sonido. Temblaba sin control. El olor del monte y nuestro sudor me mareaba, pero no podía moverme. El tiempo pareció detenerse. Los segundos pasaban como horas. Y entonces lo escuchamos. Las puedo ver. Mi piel se erizó. Su voz era suave pero amenazante. Es inútil esconderse. ¿Crees que pueden escapar de mí? Mi madre cerró los ojos con fuerza, sus labios apretados hasta volverse blancos. Estaba tan cerca que podíamos oír su respiración. Less to do. Un hogar, comida, una familia. Sentí un nudo en la garganta. No entendía el daño que causaba. Su voz se volvió más dura. Todo lo que tengo es mío. Mi madre temblaba a mi lado. La tristeza en su rostro era evidente, pero sabíamos que no podíamos enfrentarlo. Si nos encontraba, todo terminaría ahí. La penumbra del monte nos envolvía mientras él avanzaba sigilosamente, como un cazador acechando. Sus pisadas resonaban de forma irregular, semejando estar cerca y lejos al mismo tiempo. Mi madre apretó mi hombro suavemente. Huye. Volteé a verla, con los ojos desorbitados. ¿Cómo? Sin darme tiempo a pensar, me empujó hacia un lado del camino, y ella corrió en dirección contraria, quebrando ramas intencionalmente para crear una distracción. El temor me paralizó completamente. No podía ser. Pero ella siguió adelante. Se adentró entre la maleza, haciendo ruido para atraer su atención lejos de mí. Quise seguirla, pero entendí que eso echaría a perder su plan. Los pasos pesados se alejaron tras ella, perdiéndose en la distancia. Permanecí escondida tras un árbol, con el corazón desbocado y las lágrimas nublando mi vista. Mi madre había arriesgado todo por mí. ¿Y si la encontraba? La angustia me consumía. Tenía que irme de ahí, encontrar a Gerardo, mantener la esperanza de que mi madre lograría escapar. Así que corrí, esta vez sola, sin voltear atrás, sin saber si ella estaría a salvo, pero con una certeza: jamás volveríamos a esa vida. El aire frío me lastimaba mientras avanzaba, el llanto se mezclaba con el sudor y mi vista se nublaba entre la oscuridad y el pánico que me invadía. Mi cuerpo suplicaba detenerse, pero el miedo me empujaba a seguir. Cada movimiento era una lucha contra el terreno irregular, contra el agotamiento que me quemaba los músculos, contra la incertidumbre de saber que mi madre seguía ahí, en peligro. No sabía si había logrado escapar, si estaba bien, pero no podía detenerme a pensarlo. Gerardo me necesitaba. El sendero parecía eterno y las sombras del monte se transformaban en siluetas amenazantes. Apenas podía respirar, y sentía el pecho como si estuviera ardiendo. El pueblo no estaba lejos, pero esa noche cada metro parecía kilómetros. Por fin, divisé las primeras casitas, las ventanas sin luz, las calles silenciosas, los débiles farolitos que apenas iluminaban pedazos de las banquetas. No había tiempo que perder. Mis pies descalzos resonaban contra el empedrado mientras me apresuraba por los callejones. Cada esquina era un riesgo. ¿Y si tenía conocidos en el pueblo? ¿Y si alguien me había visto y le avisaba? Pero no había alternativa. El convento estaba cerca. Sentía el corazón golpeando contra mi pecho. Las puertas del convento se alzaron ante mí, imponentes y cerradas como siempre. Me detuve, jadeando, y toqué con todas mis fuerzas, sin importar despertar a todos. Abraham, por favor. La madera retumbó con mis golpes desesperados. Silencio. Volví a tocar, sintiendo que la desesperación me ahogaba.
Por favor, necesito ayuda. Los momentos se volvieron eternos. Entonces, un sonido. La puerta se entreabrió y apareció el rostro de una monja cubierto por su velo negro. Me miró primero confundida y después preocupada. ¿Qué haces aquí, hija? Mi mamá. La viene siguiendo. Déjeme entrar. Abrió la puerta completamente y me jaló hacia adentro, cerrando rápido. ¿Dónde está tu madre? Afuera. Mi voz se quebró. Se quedó atrás para protegerme. Todo comenzó a darme vueltas y antes de poder decir más, mis piernas cedieron. El cansancio me venció, el miedo me consumió las fuerzas, por primera vez desde que escapamos, perdí el conocimiento. Desperté sintiendo una cubilla espera y oliendo a té de manzanilla. La cabeza me punzaba y por un instante no reconocí dónde estaba. Entonces los recuerdos volvieron de golpe. Abrí los ojos sobresaltada y me incorporé bruscamente. La monja estaba sentada junto a mí, con expresión tranquila pero vigilante. Necesitas reposar. Mi mamá. Apenas pude susurrar. No sabemos nada aún. Todo se nubló. La angustia me apretó la garganta. Mi madre seguía allá afuera. Tenía que hacer algo. Gerardo, mi hermano. La monja señaló un rincón. Miré hacia allá y vi a Gerardo dormido, envuelto en una cobija. Me quedé sin aliento. Me levanté despacio y me acerqué a él, con las piernas temblorosas. Gerardo estaba allí, sano y salvo, acurrucado bajo una manta desgastada. Me hinqué suavemente junto a él y sostuve su manita tibia entre las mías, sintiendo su pulso tranquilo. Se removió despacio y abrió los ojos con lentitud, parpadeando varias veces. Al verme, su labio inferior tembló de emoción y sus ojos brillaron. Regresaste. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. Aquí estoy, mi angelito precioso. Se lanzó a mis brazos con todas sus fuerzas, aferrándose a mí como si temiera que me desvaneciera entre sus deditos. En ese instante, mientras lo abrazaba con todo mi amor, sentí que quizás había una pequeña luz de esperanza para nosotros, una posibilidad real de salir adelante juntos. Sin embargo, una terrible inquietud no dejaba de atormentarme día y noche. ¿Dónde estaría mi madre? ¿La volveríamos a ver con vida? Los interminables días en el convento de las Hermanas de la Caridad se volvieron cada vez más pesados y difíciles de sobrellevar. La incertidumbre se transformó en una carga insoportable que me oprimía el pecho. Los amaneceres traían consigo una profunda angustia, y las noches parecían eternas y más solitarias que nunca. Aunque mi pequeño Gerardo estaba a salvo conmigo, mi corazón no dejaba de pensar constantemente en mi madre. Desesperadamente, intentaba mantenerme ocupada con las innumerables tareas del convento. Lavaba la ropa una y otra vez hasta que mis manos quedaban completamente arrugadas como pasas, barría los largos pasillos hasta que los brazos me dolían intensamente, ayudaba sin descanso en la cocina aunque el hambre se me había quitado por completo. Pero nada, absolutamente nada, lograba distraerme de mis pensamientos. Mi mente siempre volvía inevitablemente a la misma pregunta que me consumía por dentro día y noche. ¿Estaría bien mi madre? Me daba un miedo terrible preguntar. Me aterraba profundamente lo que pudieran decirme. En nuestro pequeño y tranquilo pueblo de Chilpancingo, las noticias normalmente corrían rápido como el agua del río, pero extrañamente, en esta ocasión nadie mencionaba absolutamente nada. La bondadosa doña Guadalupe fue la única persona que se atrevió valientemente a buscar información sobre el asunto. No hay noticias nuevas, mijita querida, me dijo un día mientras tomaba lentamente su café en la cocina del convento, mirándome con infinita compasión en sus ojos. Nadie lo ha visto ni sabe absolutamente nada de él. Pero... Dudé nerviosamente antes de preguntar, ¿qué hay de mi padre? Ella exhaló profunda y pesadamente. Sigue buscando por los alrededores, pero parece mucho más tranquilo ahora. Esas inquietantes palabras me helaron la sangre en las venas. ¿Por qué habría dejado de buscarnos con tanto ahínco? ¿Qué terrible cosa podría haberlo hecho desistir tan repentinamente? Mi pequeño Gerardo no se separaba de mí ni un solo momento del día, siguiéndome fielmente por todo el convento como mi sombra,
agarrando tímidamente mi falda cada vez que pasaba una de las amables hermanas cerca de nosotros. Aunque hablaba muy poco últimamente, yo sabía perfectamente lo que pasaba por su inocente cabecita. También esperaba ansiosamente, como yo, el tan anhelado regreso de nuestra querida madre. Los interminables días se convirtieron lentamente en semanas angustiantes sin ninguna noticia alentadora. Hasta que una mañana soleada, mientras lavábamos cuidadosamente los manteles blancos del comedor en el patio trasero, una de las hermanas apareció repentinamente con una expresión notablemente diferente en su rostro. «Venga conmigo inmediatamente, por favor», me dijo con voz urgente. Mi corazón dio un vuelco violento dentro de mi pecho. Solté precipitadamente el mantel enjabonado en el agua y seguí apresuradamente a la hermana, con mi pequeño Gerardo corriendo desesperadamente tras de mí. La hermana nos condujo hasta la entrada, donde encontramos a doña Guadalupe, retorciendo nerviosamente su mandil entre las manos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Qué sucede?» Ella dudó un momento, lo suficiente para que mis piernas comenzaran a temblar. «Tu madre». Su voz se quebró y sentí que me faltaba el aire. «Está viva», pronunció al fin. El mundo pareció detenerse. Parpadeé varias veces, tratando de procesar aquellas palabras. «¿Dónde está?» Doña Guadalupe dirigió su mirada hacia el Hospital General de Chilpancingo. Mi corazón se encogió. No necesité preguntar más, lo entendía todo. «Quiero verla», dije, ya moviéndome hacia la puerta. «Te acompaño», respondió doña Guadalupe, «pero prepárate, mijita». Sus palabras sonaron como una advertencia silenciosa. Respiré profundo, tomé la mano de Gerardo y salimos del convento. Nunca antes un camino me había parecido tan largo. Cada paso resonaba con los latidos de mi corazón, mientras mi mente imaginaba lo peor. Mi madre estaba viva, pero ¿cómo la encontraría? Al llegar al Hospital General, el penetrante aroma a medicamentos me revolvió inmediatamente el estómago. Las paredes blancas y desgastadas parecían más frías que nunca, como si todo el lugar estuviera profundamente impregnado de una tristeza indescriptible. Una enfermera joven y amable nos guió lentamente hasta una habitación solitaria al fondo del pasillo, donde la tenue luz del sol apenas se colaba por las pequeñas ventanas. Y allí estaba ella, mi querida madre, recostada débilmente en la cama, notablemente más delgada que antes, con dolorosos moretones en los brazos y una terrible herida que apenas comenzaba a sanar en su frente pálida. Su respiración era pausada y dificultosa, su pecho subía y bajaba con visible esfuerzo. Mis ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas incontenibles. «¡Mamá!». Ella volteó lentamente hacia mí y una pequeña pero dulce sonrisa apareció en sus labios lastimados. «Mi niña querida». Me acerqué muy despacio, tomando su mano con extrema delicadeza, como si fuera una frágil figura de cristal que pudiera quebrarse en cualquier momento. «¿Qué te pasó, mamita?». Mi voz quebrada apenas logró salir. Ella exhaló suavemente, con la mirada profundamente cansada y adolorida. «Me lastimó mucho, mi amor». El aire se me fue completamente de los pulmones. Ella apretó mi mano temblorosa con las pocas fuerzas que le quedaban. «Pero aquí estoy contigo, mijita preciosa». Esas simples palabras significaban absolutamente todo para mí. Estaba con vida, había triunfado contra todo pronóstico. Quería llorar desconsoladamente, gritar de alegría, abrazarla con todas mis fuerzas, pero solo pude sostener su mano cálidamente y asentir en silencio. Mi adorada madre ya no volvería a sufrir jamás y nosotros nunca regresaríamos a esa terrible pesadilla. Ese horrible señor ya no nos haría daño nunca más. Nuestra anhelada libertad había costado muchísimo sacrificio, pero ahora finalmente era real y tangible. La fría habitación del hospital era absolutamente desoladora, con ese penetrante aroma a medicinas que constantemente me revolvía el estómago, pero nada era más fuerte que la profunda tristeza que flotaba pesadamente en el aire. Mi madre estaba ahí, terriblemente débil, gravemente lastimada, pero milagrosamente viva. Debería sentirme completamente tranquila y aliviada, pero el miedo paralizante simplemente no me dejaba. Porque él todavía seguía amenazadoramente allá afuera, acechando.
Porque si llegaba a descubrir que mi madre estaba aquí, inevitablemente volvería con más furia y tendríamos que huir desesperadamente de nuevo. Me senté en la orilla de la cama, sosteniendo su mano helada. Su rostro estaba demacrado, con marcas que contaban lo que había pasado. ¿Sabe que estás aquí?, susurré, temiendo la respuesta. Mi madre volteó la mirada. No lo sé, respiró profundo. Pero creo que no. Doña Guadalupe se acercó despacio, preocupada. ¿Qué pasó esa noche, doña Socorro? Mi madre cerró los ojos, como si recordarlo fuera más doloroso que vivirlo. Cuando se fueron, él se dio cuenta enseguida. Perdió el control. Su voz temblaba. Quería saber dónde estaban. Mi corazón se estrujó. Mi madre había sufrido por protegernos. Me encerró, dijo que encontraría a Gerardo. Me quedé sin aire. Luego tomó demasiado, como siempre. Sus ojos encontraron los míos y supe que venía lo peor. Hubo un silencio largo. Traté de salir por la ventana, pero me descubrió. Su voz se quebró. Me jaló hacia adentro. Mi madre desvió la mirada, perdida en ese momento. Dijo que ya no me necesitaba, que él cuidaría a sus hijos. Mi estómago se revolvió. Estaba diciendo, sin palabras exactas, que planeaba hacernos daño a todos. Apreté su mano, intentando darle mi calor. Pero me defendí, continuó en voz baja. Por primera vez en mi vida, me defendí. Respiró hondo y me miró. Y logré tomar un cuchillo de la cocina. El aire se me fue. Mamá. Lo dijo despacio. Trató de detenerme, pero esta vez él tuvo miedo. Un escalofrío me recorrió. ¿Will a heißes Dano? Mi madre miró sus manos temblorosas, que habían sostenido el arma. No, negó con la cabeza. Pero fue suficiente para poder escapar. Mi respiración se agitó. ¿Hasta? Ella asintió y sentí un peso terrible. Él seguía allá afuera. Mi madre había escapado, pero personas así no se rinden fácilmente. La puerta rechinó y Gerardo entró despacito, como con miedo. Sus ojos se iluminaron al ver a mi madre. Mamita. Ella sonrió con esfuerzo, abriendo sus brazos. Mi niño. Gerardo corrió a abrazarla, llorando quedito en su pecho. Contuve mis lágrimas, pero por dentro me estaba desmoronando. Mi madre vivía, Gerardo estaba a salvo, pero no seríamos verdaderamente libres mientras él anduviera suelto. Doña Guadalupe se aclaró la garganta. ¿Qué vamos a hacer ahora? La pregunta me cayó como balde de agua fría. Apenas entonces entendí que esto no había terminado. Habíamos huido, sobrevivido, pero la batalla no había acabado. El temor seguía presente y sabíamos que solo habría paz cuando la situación se resolviera definitivamente. Mi madre y yo intercambiamos miradas, comprendiendo que necesitábamos encontrar una solución permanente. La inquietud nos acompañó como una sombra persistente, incluso después de salir del hospital, de ver a mi madre recuperándose y saber que Gerardo estaba seguro. Por las noches, mi corazón aún latía acelerado, me sobresaltaba con cualquier ruido en la oscuridad, y sentía una constante sensación de angustia. Los recuerdos difíciles no se desvanecen fácilmente. Las experiencias que vivimos dejarían una huella imborrable. Mi madre permaneció internada varias semanas más. Su recuperación física fue gradual, pero noté un cambio profundo en su mirada. Se había transformado en una mujer diferente, más fuerte, que ya no se sometería ante las adversidades. Aunque la amenaza persistía, ella había encontrado su propia fortaleza. Doña Guadalupe nos ayudó a encontrar un refugio temporal en un pueblito cercano, donde nadie conocía nuestra historia. Allí éramos simplemente una familia buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, la preocupación no cesaba. Sabíamos que nos podrían encontrar y, por eso, semanas después, mi madre tomó una decisión inesperada. Se presentó en la comandancia de policía. En el México de los años 70, las mujeres raramente alzaban la voz ante las injusticias familiares. Pero mi madre rompió el silencio. Describió nuestra situación, mostró las evidencias, habló sobre Gerardo, sobre cómo nos había afectado, sobre su lucha por protegernos.
Para nuestra sorpresa, encontró comprensión. El comandante Ramírez, aunque de semblante serio, conocía bien la situación. Y por primera vez, alguien actuó, iniciaron la búsqueda. La justicia no tardó en llegar. Lo encontraron en la cantina El Gallo de Oro, donde seguía con su vida normal, presumiendo que su familia lo había abandonado injustamente. Jamás imaginó que las autoridades lo buscarían. Días después nos informaron de su detención, y aunque el sistema judicial tenía sus deficiencias, supimos que ya no podría acercarse a nosotros. Se alejó de nuestras vidas y, finalmente, pudimos respirar en libertad. El tiempo siguió su curso. Mi madre encontró trabajo en una fonda, preparando comida y atendiendo a los clientes. Gerardo recuperó su sonrisa poco a poco, volviendo a ser un niño alegre. Aprendí que aunque el miedo no desaparece de inmediato, tampoco dura para siempre. Hoy, con mis años encima, las arrugas que marcan mi rostro y las manos curtidas por el trabajo, la gente me ve como una abuelita tranquila que prepara café de olla y cuenta historias a sus nietos. Pero pocos saben que esta serenidad fue duramente conquistada. Mi camino hasta aquí no fue fácil, pero sobreviví, y ahora puedo decir con certeza, ya no temo a nada. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Tu apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo.